Muy bien. Ahora sí, entonces, le pasamos a Leonardo. Muchísimas gracias. Bienvenido, Leonardo. Gracias, 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 gracias. Si hablo en este tono de voz, ¿me escuchan? Rubén, ¿me estás escuchando? Perfectamente. Ah, bueno, excelente. Si en algún momento, que a veces pasa, que yo me pierdo y bajo el tono de voz, me lo haces saber, te pido eso. Que Perfecto. Leo levanta la voz o acércate acércate al micrófono o lo que sea. Ok. Bueno, empiezo primero agradeciéndole muchísimo a ustedes, a EAPRO. Me siento muy honrado con el Master Coach con el que me han honrado y también que me hayan vuelto a invitar para colaborar con ustedes en este encuentro con colegas, con estudiantes, con exalumnos míos y con toda la gente que se ha acercado. Así que muchas gracias a ustedes por esta nueva invitación. Y por supuesto, y no es porque lo que se deba decir, sino porque lo digo de corazón, muchas gracias a los que hoy se hayan interesado por este tema, y estén invirtiendo tiempo como para que podamos tener este encuentro. Yo voy a empezar con la conferencia, no sé cuánto tiempo me va a llevar, porque no sé por dónde voy a andar, pero en algún momento a mí me gusta mucho, desde hace ya bastante tiempo lo que estoy haciendo, me gusta mucho danzar en las conferencias con la gente que me acompaña, con ustedes que me están escuchando, y suelo dar un espacio bastante prolongado hacia el final, como para cerrar mi conferencia con preguntas que hagan al contenido de la conferencia o al contenido temático que yo haya desarrollado. Eh, Así que nuevamente muchas, muchas, muchas gracias. Tengo aquí, si en algún momento me ven bajar la vista, no es porque esté leyendo, sino porque había tanto cuando me puse a pensar en qué iba a decir, qué no iba a decir, y casuística como para poder mostrarles lo que hago, entonces de todo eso tuve que elegir cómo hablar de este tema que podría llevar horas y horas y horas y no aburrirlos a ustedes y que se puedan llevar algo de este encuentro, ¿no? Es el de técnicas psicodramáticas, tanto en las sesiones de coaching como en las sesiones de supervisión. Por si no todos lo saben, a lo mejor suena redundante, pero el espacio de la supervisión es cuando nosotros nos recibimos, cuando tenemos un certificado y somos coaches o somos psicólogos, psicoterapeutas, y hacemos cursos, cursitos y cursillos después de la certificación o después del diploma, y decimos, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Dónde más puedo aprender? Y el espacio de la supervisión es un espacio para mí muy, muy respetable, donde es una manera de continuar aprendiendo después del diplomado o después de la certificación. Para mí la supervisión es un espacio donde puedo llevar mis dudas sin vergüenza, mis miedos de lo que pueda acontecer con el paciente, con el coachee o conmigo mismo durante la sesión, o todo lo que me pase en relación al tratamiento del otro. Y a mí me ha pasado que he tenido diferentes maestros, diferentes supervisores, porque cada uno tiene su estilo, no hay una manera de supervisar. Son muchas las maneras de supervisar porque cada uno de los supervisores trabaja con alguna metodología que es propia, no hay una manera única de hacer supervisión. Sí hay en la búsqueda de un supervisor, ya sea, vuelvo a decir, tanto para terapia como para coaching, es atribuirle o darle a un otro al quien le atribuyo un mayor conocimiento,
una mayor sabiduría, una mayor experiencia, y como decía recién, ante el cual puedo llevarle y que no se entere el resto del mundo porque me daría vergüenza, decirle, ¿sabes qué, fulano? En ese momento de la sesión no supe qué hacer. O en tal momento de la sesión yo sentí tal cosa y no sé si esto está bien o está mal. Y ese espacio de supervisión yo lo hago tanto en forma individual, atiendo a coaches o a terapeutas que me honran diciéndome, Leo, quiero seguir aprendiendo contigo, y traen, ¿qué es lo que hacen? Traen a sesión de supervisión la sesión que han tenido con un coachee, cliente o con un paciente, y a partir del desarrollo de esa sesión yo voy interviniendo con disquisiciones teóricas, con cuestiones técnicas, con cuestiones prácticas, y en la que no siempre, no es que cada sesión de supervisión que tengo, o inclusive yo lo uso mucho en coaching también, no solo en supervisión, trabajo con técnicas dramáticas. Yo soy psicodramatista, como terapeuta, muchos años de psicodramatista. He tenido excelentes maestros y uno de ellos probablemente cada uno de ustedes en el país donde esté lo deben conocer, que fue Eduardo Pavlovsky, Tato Pavlovsky, que ya falleció, un dolor tremendo su pérdida, pero que para mí fue un maestro excepcional, y con él y con muchos otros más aprendí lo de psicodrama, y hoy lo estoy aplicando, el psicodrama, tanto no solo en supervisión, lo aplico en supervisión, pero también en las sesiones, tanto sesiones de coaching como sesiones de psicoterapia. Yo sigo, muchos de ustedes que han pasado por mis cursos o han sido alumnos, saben que yo sigo ejerciendo la clínica, ¿no? Me gusta la clínica, estoy enamorado de la clínica, tanto como del coaching, y entonces ahí utilizo esto que es el tema del que voy a hablar en esta conferencia, o para la que me han invitado, que es las técnicas psicodramáticas, tanto en coaching, en sesiones de coaching con nuestros coaches, con nuestros clientes, o en las sesiones de supervisión. Les estoy contando esto más que nada como para que se entienda en cuál es el contexto en el cual yo voy a hablar de este tema, ¿no? ¿Dónde se hace esto de las técnicas psicodramáticas? Porque como técnicas no están reservadas solamente al campo de la psicoterapia. Las técnicas psicodramáticas, ahora voy a profundizar un poquito más, son técnicas que pueden ser utilizadas hasta en un jardín de infantes, de niños. Como técnicas se pueden usar en la escolaridad, se pueden usar en sesiones, se pueden usar para la enseñanza, para el aprendizaje de determinadas cosas. Es muy amplio el tema de las dramatizaciones, ¿no? Propiamente dichas. Sí les pido que a medida que vayan apareciendo preguntas por ahí, que las anoten, que las registren, para cuando llegue el momento de las dudas, preguntas y lo que quieran, que podamos seguir danzando juntos y no solamente yo hablando y hablando de este tema, ¿no? Hay algo que les cuento un poquito de la historia. Moreno, el creador del psicodrama, fue un señor que se llamaba Jacobo Levi Moreno. Su apellido de origen era Moreno, la familia era de origen rumano, pero en la época de la Inquisición y de persecuciones religiosas y demás, fue cambiado por Moreno. Jacobo Levi Moreno era un médico contemporáneo de Freud, no solamente contemporáneo de Freud, sino que vivió en Viena al mismo tiempo que vivía Freud. Los dos estaban en Viena en los mismos años. Después, Freud, como ustedes deben saber, tuvo que emigrar en la Segunda Guerra Mundial para salvar su vida, donde después vivió un tiempo más en Londres y falleció ahí. Y Moreno, que siguió
que emigró a los Estados Unidos y murió en 1900, no me acuerdo, 1900, no me acuerdo, 1980 y pico, por ahí. Creo que fue en 1989, pero no estoy muy seguro. Interesante, porque a pesar de vivir en el mismo lugar, no tuvieron encuentros entre ellos. Tampoco hubo desencuentros, que lo mío es mejor, que lo tuyo es peor. Inclusive le atribuyen a Moreno una frase, que de verdad tengo mis dudas, pero le atribuyen a él haberle dicho a Sigmund, mientras usted analiza el sueño de sus pacientes, yo los invito a soñar. Y Moreno fue un genio, yo digo un genio con una lectura creativa. Empezó trabajando en los parques de Viena, en las cárceles de Viena, donde les hacía dramatizar a los niños, o en la cárcel de mujeres, situaciones que jugaba, ¿no? Jugaba con las dramatizaciones. Y luego creó lo que se llama el teatro de la espontaneidad. En ese teatro de la espontaneidad, todos ustedes deben conocer el famoso ejercicio de la silla vacía, como técnica. Probablemente algunos de ustedes lo hayan utilizado, pero el genio creador de Moreno, que decía encontrar a Dios en cada acto de la vida cotidiana. Él era no adepto, pero adhería a una corriente al hasidismo, una corriente del judaísmo, el hasidismo, que justamente promovía esto, un acercamiento con Dios más próximo, ¿no? Probablemente me hayan escuchado alguna vez decir que él proponía de pronto orar o hacer los servicios en los parques, en los bosques, así no habría ninguna cúpula que separara a Dios de nosotros. Y él empezó con el teatro de la espontaneidad, que hasta hoy se sigue haciendo. Yo ya no, pero podría decirles que hace 10, 15 años atrás, aquí el gobierno de la ciudad, hay en Argentina, muchos de ustedes lo deben conocer, un Centro Cultural Recoleta. Y en el Centro Cultural Recoleta, un domingo por mes, nos cedían el teatro. Digo nos porque era a mi equipo y a mí. El equipo con el que muchas veces trabajo, y nos cedían un espacio un domingo por mes. Y nosotros teníamos el escenario y el teatro, que esto lo hacía Moreno, Cuando no tenía teatro, cuando fundó el Teatro de la Espontaneidad, ya tenía montado un teatro, pero cuando no tenía el teatro, se largó así a hacerlo de creativo nomás en cualquier lugar, en las calles. Entonces ese domingo nosotros llevábamos un arcón con elementos, con telas, con ropas viejas, con paraguas, con escalera, y por los megáfonos del Centro Cultural se decía, bueno, a las 3 de la tarde en el teatro, de la sala de teatro va a haber teatro de la espontaneidad, etcétera, etcétera. Y entraba la gente que en ese momento había ido a ver otras cosas, había ido a ver exposición de pinturas o cosas de música. Espontáneamente entraban a la sala y venían solos, con su familia, con niños, todo el mundo entraba. Y entonces poníamos en el escenario una silla, no era idea nuestra, esto era origen de Moreno, y le pedíamos a alguien que quisiera pasar a la silla y que contara algo de su vida, algo que había visto en la calle, algo que le había ocurrido y que quisiera verlo representado. Y entonces alguien del público entraba, varios, en una tarde pasaba más de uno, ¿no? Y se sentaba en esa silla y le contaba al público
algo que para esa persona era importante o era significativo. Y después de haberlo contado, esta persona, el que relataba, tenía que elegir entre el público quiénes quería que sean sus protagonistas. Y entonces, si la historia tenía 5 personajes, el público elegía, podían decir que no, pero la gente se sumaba era un espacio lúdico muy, muy interesante. Y entonces subían y representaban la escena dirigido por nosotros, por mi equipo y por mí. Después les voy a decir cuáles son los elementos de una escena dramática, que trabajo yo cuando trabajo con psicodrama, tanto en coaching, pero les estoy contando los orígenes, ¿no? Lo que era el teatro de la espontaneidad, y después fue creando, sí, diferentes técnicas. Todo lo que deriva del psicodrama fue obra de este loco creador que fue Jacobo Levi Moreno. Sabemos todos, o prácticamente todos los que están hoy, bueno, ¿qué es lo que llevo yo a una sesión de coaching? Llevo una sesión de coaching, algo que no sé, algo que no puedo, pero algo que quiero. Llevo algo que en términos de coaching decimos que es una brecha. Eso es en coaching. En psicoterapia llevo mis cuestiones más íntimas, aquellas cosas que voy sintiendo, aquellas cosas que siento que están en distonía conmigo, que no son sintónicas conmigo, que me están afectando. Estos son los temas que yo llevo, o un paciente o un coachee lleva a una sesión, ¿no? Algo que me tiene en un giro, digo yo así, de 180 grados, que va desde una simple incomodidad o a un sufrimiento muy profundo, ¿no? En ese ángulo es lo que alguien trae al coaching, o a la terapia, o a la supervisión. Y sobre eso que trae nuestro paciente clínico, se lo hago tanto en forma individual, así como en la terapia, ¿no? Hay terapia individual y hay terapia grupal. En coaching hay coaching individual y hay coaching de equipo. Y en supervisión, que a mí me encanta hacerlo también de esa manera, hay supervisión individual. Supongamos Rubén, coach, me llama y dice: Leo, mira, quiero revisar mis clientes, mis coaches, quiero seguir aprendiendo y creo que la supervisión, etc. O si no, que me gusta mucho, les decía, es hacer supervisión en forma grupal, ¿no? Son grupos pequeños, no grupos grandes. Yo trabajo con grupos de hasta 6 personas, a veces me extiendo un poquito más, pero hasta 6 es un buen número, donde cada uno de los terapeutas o los coaches, ya sea que trabajen en forma individual o en forma grupal, traen algo que quieren supervisar, algo que pasó en alguna sesión, algo que está pasando con un coachee o con un cliente. Y aunque no trabajen los 6 o los 8 que están en el grupo, siempre se llevan todos algo. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a uno, cuando digo uno, para no repetir y no cansarlo, cuando digo uno puede ser paciente en terapia o puede ser coachee en coaching, y puede ser individual o grupal. Todo lo que le pase a uno resuena en los demás, y generalmente es: a mí me pasó lo mismo, o yo tengo temor de que me pase lo que te pasó a vos, o me daría mucha vergüenza si a mí me pasa porque yo no sabría qué hacer. Entonces, en esa sesión grupal, aunque yo no haya supervisado lo mío, lo que habló el otro indudablemente resuena en todos. Y es un espacio de muchísima riqueza, ¿no? A ver, disculpen, quiero ver por dónde sigo, porque tengo tanto para continuar con ustedes que...
Bueno, hay muchísimo para... Hay... Moreno presentó, desde su teoría, ¿no? Él decía que había lo que llamaba procedimientos dramáticos, ¿no? Los procedimientos dramáticos para él son tres: el psicodrama, el sociodrama y el role-playing. El role-playing no es una técnica, es un procedimiento dramático. Y las técnicas psicodramáticas son técnicas, después las voy a enunciar y les voy a contar de qué se trata cada una y veremos qué hacemos con eso. Las técnicas son esas técnicas que yo implemento y que enseño tanto para el coaching como para la terapia, tanto individual como grupal. Lo que diferencia a un procedimiento de otro es la finalidad que tiene y el rol que tiene el coordinador, ¿no? ¿Por qué? Porque en psicoterapia la finalidad es psicoterapéutica, pero el coach no es psicoterapeuta. O si lo es, como en mi caso, yo tengo que saber con quién estoy trabajando, si el que me contrató como coach o me contrató como terapeuta. Y el coach tiene que saber que lo contrataron como coach y no hacer ejercicio ilegal de la profesión de psicólogo. Entonces, el psicodrama como procedimiento se utiliza en psicoterapia. Lo que vamos a usar en las sesiones de coaching no es psicodrama, sino que vamos a usar técnicas psicodramáticas, que, vuelvo a decirles, pueden ser implementadas con niños de jardín de infantes hasta nosotros adultos. El roleplay, ¿de en qué se diferencian? En la finalidad que tiene cada uno. Por ejemplo, el roleplaying podría ser confundido con una técnica, pero en realidad el roleplaying es un procedimiento, como les dije recién, en el que yo trabajo con diferentes técnicas, las aplico en el procedimiento. ¿Cuál es la finalidad del roleplaying? Enseñar la adecuación a un determinado rol. Hacer, por ejemplo, entrenamiento de vendedores con role-playing. Y dentro del role-playing se utilizan técnicas, que después las voy a anunciar algunas de ellas porque son muchas. Utilizo, por ejemplo, la técnica del soliloquio, utilizo la técnica de la inversión de roles. Son técnicas que se utilizan en los procedimientos dramáticos. Y hay, dentro de lo que estoy dándoles así muy por encima podría explayarme muchísimo, pero ese no es el objetivo hoy, ¿no? Hay tres momentos cuando vamos a dramatizar. La dramatización, drama significa acción. Drama significa acción. Entonces, la dramatización es una representación de una determinada situación, es la representación de escenas significativas. Vuelvo a insistir, discúlpame, tanto para el paciente, para el coachee, para el grupo, es la representación. Es volver a presentar y trabajar sobre esas escenas. No es necesario ser actor para esto, ¿no? Justamente Moreno insistía mucho, decía que espontaneidad y creatividad son dos aspectos que todos traemos al nacer, ¿no? Espontaneidad desde el latín es sua sponte, significa desde adentro. Y decía acá, a mayor espontaneidad, mayor creatividad. No se necesita ser actor para poder estar en una escena psicodramática o en una técnica psicodramática. Entonces esos son los tres procedimientos, las técnicas las voy a anunciar después. Y hay tres momentos trabajamos con psicodrama o con técnicas. Hay un momento de inicio que lo llamamos el warming up, el caldeamiento, sería en castellano, warming,
la dramatización propiamente dicha, y finalmente los comentarios finales. Ese momento del compartir, ese momento de hacer devoluciones, ese momento de compartir desde la identificación que cada uno tuvo con la escena, ¿no? En el Teatro de la Espontaneidad, por ahí había uno que se sentaba en la silla, contaba una historia, y después a partir de ahí preguntamos, ¿quién de todos ustedes a partir de lo que vio se le ocurre algo que... ¿no? Y aparecía otro que decía, bueno, en función de lo que vi de fulano, me apareció tal otra cosa. Y lo mismo pasa cuando estamos en un set de psicodramático, ¿no? Entonces les decía que hay 3 momentos, que es el caldeamiento, la dramatización y el compartir final, el sharing. Y hay 5 elementos. Hay 3 momentos, hay 5 elementos que intervienen en una situación psicodramática o de juego psicodramático, que es el protagonista, el director en psicodrama es el terapeuta, en coaching es el coach, el protagonista, el director, el escenario, el público son los compañeros o los colegas que están supervisando juntos, o los pacientes que están haciendo psicoterapia de grupo, y el 5.º elemento es el yo auxiliar. El yo auxiliar, o los yo auxiliares. Esto es, antiguamente el terapeuta trabajaba, eran roles dentro del set de psicoterapia, de personas especialmente entrenadas que hacían de auxiliares y toman, si alguien traía, por ejemplo, una escena con su jefe en un mundo corporativo o con su esposa en una escena familiar, intervenía el yo auxiliar como profesional preparado para eso. Ya hace muchísimos años donde los auxiliares son los mismos compañeros de grupo. Para no repetirme y no aburrirlos, cuando digo grupo estoy hablando tanto de terapia como de coaching, ¿sí? Entonces, los mismos colegas en un grupo de supervisión, o los mismos compañeros en un grupo de terapia, asumen, así como en el Teatro de la Espontaneidad, el que estaba en la silla elige del público a quien quiere que sean sus auxiliares. Mira, tú, y quiero que tú hagas el papel de mi esposa, y tú, y quiero que hagas el papel de mi jefe, y tú que vas a hacer el rol de mi hijo. Y por ahí el hijo tiene 10 años, y al señor que lo convoca tiene 50. Desde sus 50 años ese hombre va a jugar a ser un niño de 10. Y no le pedimos la misma excelencia que debería tener un actor, porque es un juego dramático. Y entonces ahí se constituye la escena con los yo auxiliares. Y muchas veces, les digo esto para que empiecen a asustarse también, es el mismo coach o el mismo terapeuta el que va a asumir ese rol de auxiliar. Porque muchas veces yo estoy en una sesión individual, tanto de terapia como de coaching, porque uso esto en coaching, o de supervisión, donde yo, como director o como coach, asumo alguno de los roles, porque somos solamente 2 y me meto en la escena desde ese lugar. ¿Y tengo que ser actor para eso? No tengo que ser actor. Sí, tengo que aprender a cómo hacerlo, ¿no? Les explico esto y créanme, por favor, no estoy vendiendo nada, pero tengo que mencionarlo de esta manera. No. Este espacio es para amigos, para colegas, no para vender. Trabajar con técnicas psicodramáticas, cuando yo enseño esto, yo enseño psicodrama, les enseño a mis alumnos cómo ser director. Le enseño a mi alumno cómo asumir el rol de yo auxiliar. Le enseño a mi alumno cómo trabajar con objetos intermediarios, ¿no? Yo trabajo mucho, por ejemplo, con almohadones. Y de pronto el almohadón, si en la escena hay un elefante, yo no puedo traer un elefante al set coachístico terapéutico.
pero a lo mejor 2 almohadones pueden hacer el papel del elefante. Si es que el elefante es significativo para la escena, si no, no hace, ¿no? O si tengo que hacer algo que tenga que ver con la agresividad, con la violencia, yo no voy a poner mi cara para que me peguen, pero sí pueden pegar sobre un almohadón. Y hasta puedo tener algo contundente para pegar sobre un objeto que resista. Y cuando yo enseño psicodrama, enseño esto. No es solamente espontaneidad, es entrenarse para un determinado rol sabiendo que no necesito ser actor, sino que tengo que tener la disponibilidad como para ayudar a un otro. Y para operar con técnicas que lo que hacen es abren enormemente un panorama. Son como muy descubridoras de lo que muchas veces aparece como encubierto. Lo que en terapia llamamos aparece como resistencial. Y lo resistencial también aparece en el coaching. Todo esto se puede aprender. De hecho, yo lo enseño, ¿no? ¿Por dónde seguía? A ver, perdón, voy a ver notas mías para ver por dónde les puede interesar que siga. Discúlpeme esta desprolijidad, pero también esto tiene que ver con la espontaneidad, ¿no? Por ejemplo, algo que yo me había anotado aquí. En la relación con el otro, terapia o coaching, se nos mueven muchas cosas personales. No somos indemnes de lo que trae el cliente, sea uno o el otro. Hay cosas que nos pasan a nosotros en relación al otro. Hay emociones que se nos mueven en relación al discurso del otro. Hay actitudes que se nos mueven en relación a las actitudes de un otro. Hay resonancias y probablemente no, con toda seguridad, hay escenas personales que se reactivan en la relación con el otro. Y esas escenas personales del coach o del terapeuta están interviniendo en la sesión de alguna manera. Hay cosas que el concepto de repetición, que es un concepto freudiano, no es un concepto del coaching ¿no? En la repetición, al recordar, repetimos, ¿no? El objetivo de un coaching es poder hacer hoy lo que ayer no podía. Y trabajo con aquello que me está impidiendo esto, ¿no? ¿Qué es aquello que tengo ahí en el medio? ¿Qué o quién me está impidiendo esto que yo defino que quiero y se constituye en una brecha? Y en una psicoterapia es, ¿qué hay detrás de esto en lo que estoy repitiendo? Y el objetivo de una terapia es justamente hacer consciente aquello que no está consciente. ¿Para qué? Para dejar de repetir. Muchas veces el síntoma es el significado de algo que estamos repitiendo, de alguna cosa no procesada o no elaborada, de algún pasado, pero que está muy presente en este presente. Y el objetivo es ahí dejar de repetir. En cualquiera de estos espacios, yo decía recién, no somos inmunes a la interacción con el otro. Después, por ahí les puedo dar algún ejemplo de esto. Estuve también buscando casuística de esto como para poder darles algún ejemplo, ¿no? Y cuanto más podamos trabajar esto en una supervisión, en una terapia, vamos a estar como mucho más abiertos a no tener interferencias
en la relación con el otro, porque esa relación con el otro de alguna manera nos mueve cosas. A ver, ¿por dónde seguimos? Hay tanto que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Voy a ir directamente a ver el tema de las técnicas. Las técnicas son, yo les decía, son muchas. Inclusive hay distintos tipos de dramatizaciones. Hay dramatizaciones demostrativas, hay dramatizaciones, hay una dramatización que llamamos la escena real y una escena simbólica. De pronto hay una escena, si muchos de ustedes me han leído, de pronto yo hago una escena donde es una escena matrimonial, ¿no? Es una escena de un matrimonio, y tenían una cita para ir al matrimonio, tenían que llegar a determinada hora a un lugar, y hay una escena de pelea en el matrimonio, marido y mujer, se pelean por la llegada tarde del marido. Y entonces el reproche de ella por su llegada tarde, con las consecuencias que eso tiene, y esa escena simbólica hizo referencia a una escena real que había pasado en un equipo donde estábamos trabajando el tema de compromisos, los compromisos, la entrega, por ejemplo, de un informe, la entrega de una evaluación, y cuando hay una promesa, y esa promesa no es honrada, y yo hoy no te entregué lo que te había prometido, tampoco te avisé que lo voy a tener recién para pasado mañana, ni siquiera para mañana, y entonces lo que pasa con el enojo del otro y con los aspectos en los que yo, por no haber hecho eso, estoy generando consecuencias que no tienen que ver solamente con él y yo, con nosotros dos, sino que tiene consecuencias sistémicas también. Pero en lugar de trabajar la escena real entre dos gerentes de diferentes áreas, lo llevé a otro espacio, a una escena simbólica, donde cambié estos dos por una escena matrimonial. Es una de las posibilidades de trabajar, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las técnicas. No les puedo enseñar hoy técnicas, simplemente quiero decirles que utilizamos las técnicas, son muchísimas, son obra y creación de este señor que se llamó Moreno, sobre el cual después también hubo desarrollos como el de Hellinger, de trabajar con... ¿cómo se llama lo de Hellinger? Me falta... Constelaciones familiares. Constelaciones, claro. Gracias por la ayuda. Una de las cosas que trabajamos en psicoterapia y en coaching, por ejemplo, yo trabajo mucho que no es constelaciones, no los hago constelar, pero antes de que existiera la constelación, no digo que sean ni mejor ni peor, simplemente estoy honrando al maestro, y de pronto le pido a un grupo, aunque estoy trabajando con un equipo, supónganse, y fíjense o piensen lo poderoso que puede ser un ejercicio como este, donde hay conflictos dentro del equipo, y hay conflictos que tienen que ver no con lo profesional, sino con qué está pasando con los vínculos, y ese conflicto que hay entre los vínculos, que a veces llega y muchos de ustedes, si trabajan ya sea como coaches o trabajan en alguna empresa, saben también como yo que existen, decir, tú me hiciste esto, bueno, yo entonces la próxima, y aparece la venganza. También te voy a demorar en la entrega. O esto que tú me diste, yo lo voy a usar y voy a decir que lo hice yo. O nos vamos a aliar
hay dos personas que están confrontadas dentro del equipo y el resto del equipo se alinean unos detrás de uno y otros detrás del otro y quedan neutros. Entonces, esto que aparece ahí como situación, yo lo pongo en el campo, los hago parar y los hago poner, por ejemplo, que la distancia entre uno y otro de alguna manera esté simbolizando la distancia emocional que tengo hacia esos. Cuanto más próximo lo tengo, más afecto siento, o menos rechazo tengo, o menos conflicto tengo. Cuanto más distante lo siento, más lejos lo pongo de mí, como si quisiera tenerlo ahí lejos, o como yo lo percibo, a lo mejor lo querría tener más cerca, pero lo pongo ahí a distancia porque así lo siento al otro. Entonces voy dibujando como mapas de todo esto. Y en esa situación, si hay alguna pregunta o estoy siendo confuso, por favor anoten y después me hacen preguntas. Y entonces voy como sacando como mapas de esto, como fotos de esto, que después de haberlo hecho, aparecen cosas, que es, ¿por qué me pusiste en ese lugar? ¿Por qué la justicia o la injusticia de que quisiera conocer las razones por las cuales? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No? Esta es una de las posibilidades de trabajar. Permanentemente los coaches hablamos, y digo hablamos porque muchas veces se habla y no se hace, que hablamos de tres lenguajes, ¿no? El lenguaje verbal, el lenguaje corporal y el lenguaje emocional. Y trabajar con técnicas psicodramáticas, trabajar con psicodrama, aunque no lo haga psicoterapéuticamente, sino con otra finalidad, estamos poniendo los tres lenguajes en acción. Primero, porque ponemos la acción. Segundo, porque estamos poniendo el lenguaje verbal, el lenguaje corporal y el lenguaje emocional. Aparecen los tres lenguajes en los espacios psicodramáticos. Y eso es poderosísimo. No es solamente estar atento a si el otro movió la mano, o si lloró, o si movió el pie. Aquí hay un cuerpo, y después les voy a dar algunos ejemplos, donde está totalmente presente. Y por eso la necesidad también de hacer un entrenamiento en esto, que no es imposible, no es, no, es invertir en aprender esto, porque se puede aprender y es todo un desafío, ¿no? ¿Por qué, Leo, es un desafío? Porque se mueven muchas ansiedades, ¿no? El mirar y el ser mirado, por ejemplo. El exponerse a la crítica del otro, el exponerse al deseo del otro, el exponerse a la ilusión del otro. Se mueven muchísimas ansiedades. Y si alguien de pronto dice, pero espera, ¿y si lo hago tan bien este papel y creen que soy? ¿No? Y si lo hago también el papel de ladrón y después van a pensar que estoy, o si lo hago también el papel de ser gay y si después, como tengo dificultades con esto, y si después creen que lo soy, ¿no? Hay muchísimas cosas que pasan en esto, pero con un adecuado aprendizaje y entrenamiento es posible. No es necesario llegar a ser actor. No voy a entrar a competir con Marlon Brando, ni con Pacino, ni con ninguno de ellos. Ellos hacen muy bien lo suyo y para mí casi imposible de igualar, ¿no? Desde la admiración que tengo. Pero sí, trabajar de esta manera es sumamente enriquecedor. Sumamente enriquecedor. Entonces, les quiero mencionar algunas, nada más, ¿no? Porque las técnicas son muchas. Hay una que se usa muy frecuentemente, que la llamamos soliloquio. El soliloquio
es de pronto alguien está en una escena, desde algún rol, ¿no? Imaginemos una escena, como decía recién, de una empresa. Y estoy haciendo, le pido a alguien, yo como director, le pido al coachee que tenés que ir a hablar, a tener esa conversación difícil que tenías que tener con alguien, ¿no? Y estamos en medio de esa sesión, está ocurriendo la escena, ¿no? Está ocurriendo la escena, y en determinado momento yo le digo, corta ahí, para ahí, para ahí. Y ahí pido esta técnica que se llama soliloquio, que es decir en presente, esto es, ahí, no aquí conmigo en este espacio, sino ahí, en esa oficina, o en tu casa, el lugar donde ocurre la escena. Ahí, en ese momento, estamos ahí en ese momento, estás por decir esto, ¿qué siento? ¿Qué siento en presente y en primera persona? Y ahí le pido esa es una técnica que se llama soliloquio. Otras veces, otra de las técnicas es la inversión de roles. Son técnicas que se usan muchísimo, por eso son las que más menciono, la inversión de roles. Entonces una escena entre jefe y empleado, entre esposa y marido, o entre hijo, ¿no? Imagínense un conflicto entre un padre de un adolescente, ¿no? Y hay una escena donde el padre le reprocha o lo desprecia al adolescente por algo que no hizo. Y entonces le digo, paren ahí, congelen. La palabra que yo uso no es la que tiene que usar todo el mundo. Yo digo, congelen, yo como director, congelen, cambien los roles. Cuando cambian los roles, cambian de lugar también. El que era padre se pone en el lugar del hijo, el hijo en el lugar del padre, y no solamente se pone en el lugar, se pone corporalmente como estaba el hijo. Y lo espero hasta que tiene esa postura. Y ahí desde esa postura los hago hablar o los hago hacer un soliloquio, ¿no? Es ponerse, esto tiene que ver con la escucha empática, ¿no? Todos ustedes deben haber hecho curso de coaching y hablamos mucho de la escucha activa y la escucha empática. La escucha empática es esto, de ponerse en los zapatos del otro. Pero ponerse, cuando nosotros decimos, no, mira, yo en tu lugar lo que hubiese hecho es esto otro. Error, error, error. No es yo en tu lugar hubiese hecho otra cosa. No hay escucha empática ahí. Es yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo que vos hiciste. La otra cosa es decir, frente a esas circunstancias, el yo que soy hubiese hecho esta otra cosa. Anoten si hay preguntas y dudas y demás, pues en algún momento me agoto de hablar y la conferencia sigue a partir de una danza en común con ustedes, ¿sí? Entonces esta otra técnica es observar, ser un observador. Hablamos mucho en coaching del observador, de transformar el observador, y que el observador de aquí, el observador de allá. Esto es una técnica, y estoy hablando de Moreno, fines del siglo pasado. O inicios del siglo pasado, ¿no? Y en ese momento era observar la situación desde la mirada del otro, como una manera de ponerme en el lugar del otro y poder comprender desde qué lugar hizo lo que hizo o dijo lo que dijo. Y también ahí tienen que estar muy bien puesto el cuerpo, ¿no?
Esa es otra de las técnicas. A ver, ¿qué otra técnica puedo? Una que hasta puede llegar a asustarlos, por eso digo que está bueno hacer un entrenamiento. Una técnica que la llamamos concretización, ¿no? ¿Qué es la concretización? Es transformar desde el cuerpo algo o poner en algún objeto, un almohadón, concretizar algo. Por ejemplo, yo soy, supongamos que mi cliente, coachee, paciente, como lo quieran llamar, tiene cefaleas permanentes. Entonces yo le digo, si esta cefalea la pudieses representar con tu cuerpo, ¿qué forma tendría? Sandra. No se larguen, por favor, el lunes a hacer esto, porque hay que aprender a hacer esto, ¿sí? Les digo las posibilidades maravillosas que se les pueden abrir. Y hay que saber qué consigna dar y cómo dar la consigna. ¿Cuál es el objetivo que yo muchas supervisiones, ahora vuelvo a esto, ¿no? Muchas supervisiones que yo hago, dicen, no, y en ese momento yo al coachee le dije que haga tal cosa. ¿Y por qué le dijiste que haga tal cosa? No, porque me parecía, porque... Y ahí yo le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, fulano, mengano, sotano, vos le dijiste que haga eso porque, discúlpame, pero yo tengo que no quiero ser cruel, pero quiero ayudarte, porque mi rol es ayudarte a crecer como profesional. Vos le diste a hacer ese ejercicio porque de verdad no supiste cómo seguir la sesión y no querías pasar por la vergüenza de no saber qué hacer, de que entraste en confusión. Y entonces le diste a hacer algo para tapar un momento de ignorancia o de confusión. Y después vamos a ver qué te pasó a vos, porque esto quiero también decirles, se nos mueven cosas personales cuando estamos trabajando en esto. Porque las cosas del otro, o las escenas del otro, o el discurso del otro, o la problemática del otro, me remite a mí, coach o terapeuta, a escenas personales. Por eso tengo que supervisar, por eso tengo que hacer este tipo de cosas, para no contaminar el discurso de nuestros clientes. Atención, ser coach no es una cosa de autoayuda para el otro. No, y entonces préndete una vela y saumerios y hace este ejercicio, la rueda de la vida. A veces es muy útil y a veces la damos como para tapar nuestra inoperancia. Y digo esto, pero no con el ánimo de lastimar a nadie, digo, es una oportunidad de seguir aprendiendo, eso, se puede aprender y podemos trabajar con estas técnicas aprendiéndolas a hacer. Entonces vuelvo a la otra técnica que la llamamos concretización. Suponte yo te voy a pedir, siempre cuando yo voy a trabajar me paro, ¿no? ¿Por qué? Porque psicodrama o drama es acción. Y yo no le puedo decir sentado desde este lugar. Por eso hay que hacer algún curso. No tiene que ser conmigo, no estoy vendiendo. Digo, hay que formarse. Si te querés formar conmigo, bienvenido, vas a ser muy bienvenido. Pero mi objetivo es que hoy se apasionen con esto, no que me compren. Entonces, si tengo, no puedo decir, bueno, mira, te vas a poner ahí y quieres que tú hagas. No, yo me pongo en acción y le digo, mostrame con tu cuerpo, si tuvieras que hacer una escultura de tu cefalea, ¿qué forma tendría esa cefalea? Y entonces lo hace con dificultades, hay que esperar un tiempo, que esto, que lo otro, y hace una determinada figura. Y después ahí utilizo otra técnica. Son muchas las técnicas, que es el interview.
o la entrevista, porque entro a hablar síntoma, en este caso la cefalea, puedo hablar con un tumor, puedo hablar con una parálisis, y entonces le digo, ¿hace cuánto que estás en la cabeza de fulano? ¿Y cómo fue que apareciste? El interés pues lo entrevisto, ¿no? Como si fuera una entrevista. ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? ¿Y para qué estás? ¿Y qué, en qué le servís? ¿Y en qué? ¿No? Y voy estableciendo un diálogo con ese síntoma. No lo hagan sin, porque hay un determinado momento que una vez que hago esto, ¿cómo salgo de esa situación? Porque lo he metido un otro en una posición corporal, en algo que es emocionalmente intenso, y que le voy a decir, bueno, levantate flaquito que seguimos la sesión. Lamentablemente hay que... Pero hay formas y formas de hacer. Leo, es muy difícil esto. No, no es tan difícil, es necesario aprenderlo. No hay que ser un ser iluminadísimo para poder aprenderlo. Yo diría, tenés que tener la humildad para declarar que no sabes todo, que aunque tengas una certificación, querés seguir aprendiendo, y que querés seguir aprendiendo no solo para ti, a mí me satisface mucho aprender hoy, sino que lo vas a hacer para colaborar con el mundo, no solo para ganar plata. ¿Por qué y para qué vamos a hacer esto? No es un juego. En todo caso es un juego con riesgos. Pero es posible, no solo es posible, sino que es maravilloso. Sigo hablando con eso y después lo ayudo también al que está dramatizando, lo ayudo a salir de ahí, a volver a ser José Luis. Ahí hay un micrófono que está abierto, ¿sí? Ahora, hola, hola. Sí. Hola. ¿Me escucha? Escuchamos, ahora sí. Ah, bueno, bárbaro, fantástico. Lo vi que ahí que estaba Anzorena, aprovecho. Saludos, un abrazo para Anzorena que está por ahí. Entonces, bueno, habíamos visto soliloquio, ayuda en mención de roles, recién que les dije esto de la concretización. Después hay uno que se llama, tiene un nombre rimbombante, pero es más fácil, tiene un nombre que se llama interpolación de resistencias, pero que en realidad en fácil sería como roles imprevistos, ¿no? Donde de pronto estoy trabajando una escena porque alguien del grupo ha traído una situación familiar, una discusión con su pareja, y algo que no estaba en la escena original. No estaba en la escena original, pero yo me he acercado a un costado y hablando con uno de los participantes del grupo, de los colegas que están ahí supervisando o los pacientes, le digo, ahora vas a ir y vas a tocar timbre. ¿Y quién voy a ser, Leo? Vas a ser la suegra de ella. Vas a ser la mamá de él, que imprevistamente llega a la casa. Y le doy un poco de letra a aquel que va a hacer el rol imprevisto de la suegra que va a entrar en ese momento. ¿Qué quiero yo que diga como para generar qué cosa? Porque conozco la historia de los dos y lo que ese personaje podría significar en el momento. Y otras veces asumo yo ese rol y me meto yo en la escena. Y sobre todo cuando estoy trabajando en un coachee con un cliente solos, él y yo o ella y yo, y yo asumo algún rol también y le digo, mira, te invito a que vayamos a hacer una determinada escena. La escena es esto, ocurre en tal lugar y tal otra. Bueno, hay otra cosa que hay que hacer que es la puesta en escena. Cuando voy
alguien va a dramatizar una escena vuelvo a esto, con su marido o con su jefe. Bueno, a ver, ¿qué momento del día es? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es el lugar? Descríbeme aquí cómo es el lugar. ¿Dónde está la puerta de entrada? ¿Dónde está? Eso es como el escenario, la puesta en escena para que ocurra lo que tiene que ocurrir después. ¿Mm? Hay otra técnica, probablemente si hay coaches o estudiantes de coaching, entre audientes, hay una técnica que es muy parecida, que yo comúnmente llamo, o muchos de nosotros hablamos de columna izquierda. La columna izquierda es aquel discurso, aquello que pensamos y no decimos, aquello que sentimos y no decimos. Entonces hay alguien que está haciendo determinado rol en una conversación delante del jefe y yo le pido, hay una técnica que les pido congelar y que a todos los demás, a los que están, a los otros colegas que están en el grupo, les digo, los que quieran se van a poner al lado de este que es el protagonista, se van a poner al lado o se van a poner atrás y van a decir lo que ustedes creen que está sintiendo o pensando y no está diciendo. Entonces, ahí se trabaja mucho con la introyección y la proyección y aquello que éste está queriendo, sabe que no lo está diciendo y lo está ocultando, o por ahí no es consciente y lo que dijo el otro que se puso atrás lo concientiza de que sí, efectivamente, eso también me pasa. Y todo esto lo hago tanto en terapia como se puede trabajar en coaching. Y así como han trabajado niños de jardines de infantes, ¿por qué no van a poder trabajar ustedes? Cada uno de los que me está escuchando dice, ay no, yo no sería posible hacer una cosa así. No, pero para mí es dificilísimo. Si te comprometes y dejas de hacer el como sí de que eres una persona comprometida, probablemente te va a ser muy útil. Y si no lo puedes hacer, yo o el terapeuta que sea o el coach que sea que sepa estas cosas, te va a poder acompañar y te va a poder ayudar, ¿no? Son, no sé cómo decir esto, todo esto tiene que ver con poder transformar el observador, ¿no? Transformar el observador que somos, expandir la capacidad de acción. En coaching sería acortar brechas entre este que estoy siendo o esta que estoy siendo y esta otra que quiero ser. Son técnicas poderosísimas, no hay que abusar. Hay sesiones enteras, no es que en todas las sesiones yo hago esto. Hay sesiones enteras que lo único que hago es un diálogo con el otro, una danza en el diálogo. Las técnicas las uso cuando creo que pueden tener utilidad en ese momento, pero no porque las conozco, las utilizo. Hay sesiones enteras donde esto no aparece. Rubén, ¿cómo estamos de tiempo? Que no sé. Estás muy bien. De hecho, pues como mencionaba, tenemos casi una hora todavía. Ya depende de ti Ajá, para gestionar preguntas, para que hagas el cierre como tú lo ok. gestiones a ¿Y, más de ti. tú crees que la gente está todavía, que no me han abandonado, que no? Sí, 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 estamos contigo. Este, a ver qué más. No sé si tengo algo más como para en este corto tiempo poder presentarles. Muchas veces en la supervisión, yo trabajo mucho ¿qué de esto que le dijiste al coachee o qué de esto que le dijiste a tu paciente tiene que ver con vos? ¿Qué cosa personal tuya se ha movido, se ha movilizado a partir de lo que escuchaste y de la decisión que tomaste en ese momento? ¿Dónde la pregunta correcta sería,
¿desde qué parte de tu historia has seguido esto que pasó? Y lo mismo, si ustedes se acuerdan lo que les dije antes, hay un director, un protagonista, un escenario, yo auxiliares y está el público. Y entonces ahí le pregunto a los demás, ¿no? ¿Desde qué parte de tu historia seguiste lo que trajo Rubén? ¿Y desde qué parte de tu historia has seguido lo que? Y por ahí probablemente de ese público surge el nuevo protagonista. ¿Sabes, Leo, que a partir de esto que trajo Rubén, disculpame, te tomo a Rubén a vos como ejemplo, a mí me ha pasado algo parecido y me está sirviendo mucho esto que traemos? ¿Lo querés trabajar? ¿Querés que lo mostremos? ¿Querés? Sí, tal. Y ahí aparece como una multiplicación, ¿no? Usamos mucho este término en psicodrama que se llama la multiplicación dramática. Pero bueno, son montones de cosas que pueden aparecer, con las que presento a ustedes para entusiasmarlos y para enriquecer el aprendizaje para los que no conozcan y mostrar las múltiples posibilidades que se abren con esto también, ¿no? Habría mucho más para hablar, para trabajar, pero me gustaría, Rubén, si es posible ahora, pasar si es que hay preguntas o si alguien quiere preguntar algo o si que alguien quiere que yo aclare algo que no se comprendió. No, yo no, como sabes, yo no miro el chat, no, porque entrar a mirar el chat me quita, me hace perder presencia. Entonces no sé si hay algo que vos tengas ahí que pueda aparecer, ¿no? Vale, bueno, con respecto a preguntas, sí, en este momento tengo dos preguntas. Hay una pregunta que realiza Gustavo Núñez y es la siguiente. Dice, ¿hay alguna técnica específica para trabajar la sombra? Uh-huh. No hay una técnica específica, pero es posible trabajar la sombra. Me parece bien, ¿cómo se llama la persona que trajo esto? El nombre. Gustavo Núñez. Gustavo. Me parece una muy buena pregunta. No sé si lo de la sombra te refieres al concepto junguiano, ¿no? Al concepto de Jung de sombra. Por lo menos yo cuando hablo de la sombra me refiero a Jung, porque fue él el que hablaba, y digo que es muy buena pregunta porque él tiene una frase que yo repito muchísimo, que dice que lo que se nos presenta como sombra, lo que proyectamos como sombra, nos vuelve como destino. Y esto es muy útil para trabajar no con los pacientes o con los clientes solamente digo, sino con el coach o con el terapeuta. Porque como dije antes, a los profesionales nos mueven muchas cosas en la relación con el otro y hay cosas que muchas veces proyectamos en nuestro cliente o coachee o paciente y hay cosas indudablemente que el cliente, coachee o paciente, hay cosas que proyecta en nosotros. Y en las supervisiones o en el trabajo con grupos, como terapeuta, lo que tenemos que trabajar es con la reintroyectar aquello que fue proyectado, ¿no? Y poder trabajar con el otro o poder entender que lo que yo estoy proyectando como terapeuta me vuelve de alguna manera. Y cómo trabajarlo hay muchas formas, pero no te tienes que ceñir a las formas que yo o alguien te pueda enseñar, sino a ver qué forma le darías vos ponete creativo, diría Moreno, qué forma le darías a la sombra, ¿no? Si lo que yo proyecto es supuestamente la violencia,
y esta violencia me vuelve de alguna manera, yo podría decirle, ¿qué forma le podrías dar a esa cosa que proyectás? Si tuvieras que representarla, y no necesariamente corporalmente, yo tengo mi espacio de trabajo, tengo elementos, y digo, mira, ahí con todos esos elementos, y me pongo de pie y lo hago poner de pie al otro, porque drama es acción, no puedo hablar de esto sentadito. Le digo, con todo eso, hacé algo que signifique como si tuvieras que ser una escultura, ¿no? Entras a un museo y de pronto ves una escultura que tiene una forma romboidal, y abajo dice, ¿cómo se llama esta obra? Hambre. Bueno, esa es la manera en la que el autor, el escultor, tuvo de representar el hambre. ¿De qué manera representarías esto que aparece como una proyección tuya? O de qué manera representarías la sombra, perdón. Y ahí después sobre eso mismo lo trabajás con diferentes técnicas. Pero no hay una técnica que yo pueda decir, miren gente, usen esta técnica, es para usar para el trabajo con la sombra. ¿Hay más, Rubén? Sí, hay unas más. Está esta de Cibeles Alonso, dice, en su experiencia, ¿qué tan abiertos y receptivos pueden estar las personas en una sesión de coaching a participar o colaborar con estas técnicas de psicodrama? Sí, también buena pregunta. En general yo explicito que suelo utilizar también estas técnicas. Cuando hago un contrato inicial, yo explicito mi manera de trabajar. Algunos que ya me conocen porque vienen referenciados por otros, vienen justamente porque les interesa esto. No a todos les da miedo escénico, ¿no? Vienen porque les interesa trabajar de esta manera. Y a los que no, les digo, mira, yo utilizo muchas veces algún tipo de técnicas, no son obligatorias. En el momento que yo te las proponga, si no va o no te parece o no te atreves o te inhibes, está todo bien. No es que si no es de esta manera. Yo te invito a que lo podamos hacer porque creo que puede enriquecer muchísimo tu proceso, pero no es obligatorio. Y muchas veces me lo aceptan, y no solo me lo aceptan, sino que pasado todo el tiempo vienen, me pasa mucho más en grupo que en individual, que dicen, che, Leo, hay una escena que yo quiero que hagamos. ¿O te parece que viene el pedido desde el cliente? ¿No? Esto pasa muchas veces, una vez que pueden vencer la ansiedad que puede provocar el poner el cuerpo. Cuando yo como coach digo el cuerpo interviene, no me refiero solamente a mirar si mueve el pie cuando me está hablando o si en esa sesión lloró o no lloró, sino que hay otras cosas que aparecen desde lo corporal. Bien. Hay una pregunta, también estás por ahí, si me escuchas, puedes hacer la pregunta tú con respecto a la mirada de psicología social. Puedes abrir tu micrófono. Sí, sí, gracias. Buenas tardes. Sí, me quedé pensando en lo que decía el licenciado cuando hablaba de el Te uso... estoy escuchando, ¿eh? Sí. Te estoy escuchando, si quieres, dialogamos, dale. Bien, licenciado, me quedó la duda cuando usted hacía referencia al tema del uso de las técnicas del psicodrama o el propio psicodrama y no hacer ejercicios ilegales de la psicología, como planteaba. En el caso del uso por parte de los técnicos superior u operadores en psicología social que hay en Argentina, me ha tocado en los últimos años, cuando me iba a recibir el instituto, utilizar técnicas de psicodrama.
propiamente, incluso en intervenciones, cuando nos tocó en trabajos finales en un CAC, por ejemplo, que es como un hospital pequeño, vendría a ser para que la gente de otros países quizás no conozca, y con el personal de ese lugar, y utilizar técnicas de que la técnica de la silla o algo similar utilizamos para que, por ejemplo, hablaran desde el lugar de qué le dirían al jefe de personal del lugar con el cual tenían diferencias y no estaba presente en ese momento. Y utilizamos las técnicas justamente del psicodrama. No sé cómo lo ve usted a esa mirada, si es una forma correcta de utilizarlo. Ok, bien, te entiendo. Aquí en Argentina había una escuela de psicología social súper buena, súper buena, súper buena. En este momento se me borró el nombre del fundador, no sé si tú lo tenés presente. Pichon Donde Rivière, salió. ¿puede ser? Sí, Pichon Rivière, gracias, Sí, gracias. todas las escuelas casi todas las escuelas de la Argentina de psicología social son pichonianas, por sí. Claro, claro, una escuela maravillosa. Empezaban la inscripción, ¿no? En la escuela de Pichon Rivière, y 48 horas antes ya se empezaba a hacer la cola para las inscripciones que daba vuelta a la manzana. Y Pichon Rivière fue un maestro de maestros excelente, ¿no? Y yo en realidad, respondiendo, no sé si es esta tu pregunta, yo creo que puedes usar perfectamente en lo que haces las técnicas. Lo que cuando yo digo que no es ilegal, es antiético. Hay coaches que se meten a hacer una pseudo psicoterapia y no están preparados para hacer psicoterapia los coaches. Y entonces se meten en un campo que no conocen de la psicopatología, con patologías que requieren un psicoterapeuta y no con la sensación de que desde el coaching pueden resolver absolutamente todo. Hay patologías con las que ni siquiera yo, con los años de experiencia que tengo, me metería porque requieren de un especialista. Y si yo, que soy psicólogo, entiendo que algo requiere de un especialista, mucho menos podría serle un psicólogo social que está formado para otra cosa. Y digo, no formadito, digo excelente. A lo mejor tú eres un excelente profesional lo tuyo, pero el ser psicólogo social no hace que puedas ejercer la psicoterapia con determinadas cosas. Y desde el código de ética de muchas escuelas, digo la ICF como de la AEAPRO, todas instituciones muy respetadas por mí, donde tienen claramente establecido que este es el ámbito en el que puede operar tal profesional. Y hay corrientes que he conocido en España, que para mí también son muy respetuosas. He tenido la suerte de ser invitado, bueno, por una amiga, Laura Wilkis, excelente profesional, pero además por la escuela, el Colegio de Psicólogos de la región de Murcia, me abrieron las puertas de su casa y me mostraron que es el Coaching Psychology, que es una orientación dentro son psicólogos que hacen coaching y tienen, cuando yo me refiero es a eso, no a que tú no puedas o que es ilegal lo que estás haciendo. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, por supuesto. Le agradezco la aclaración. No, a vos por la pregunta, por favor. Bien, hay otra pregunta. Si puedes facilitar alguna lista o la lista completa de las técnicas. No, son facilitar, no. Busquen bibliografía, sobre todo bibliografía argentina. Hay mucho en Brasil también, porque así como aquí en algún momento yo fui uno de los creadores de la Sociedad Argentina de Psicodrama, en Brasil, por ejemplo, existe la FEBRAP, Federación Brasilera de Psicodrama, y hay muchísima bibliografía. Primero, yo iría a buscar los libros o textos o lo que sea del gran maestro, que fue Moreno. Cuando digo esto siempre me acuerdo, discúlpenme, voy a hacer hay una frase que yo le escuché decir el hombre en busca de sentido, ¿cómo se llama? Víctor Frankl. Frankl, ¿no? Víctor Frankl
Viktor Frankl, ¿no? Muy, muy respetuoso, si bien él creó otra línea o la logoterapia, pero muy respetuoso del gran maestro que fue Freud, por lo menos para mí, gran maestro, ¿no? Y él decía, Frankl, ¿no? Refiriéndose a Freud, dijo, somos todos enanos montados sobre las espaldas de un gigante, ¿no? Le reconocían a Freud las espaldas del gigante que fue, y después nosotros venimos después y podemos ver más lejos, pero atención, estamos montados sobre que esas espaldas hicieron, ¿no? Y ahí también Moreno fue como el creador de esto, el precursor de esto, o lo mismo lo que hoy se llaman constelaciones, pero yo los invito a leer sobre lo que es la psicoterapia transgeneracional. Hoy estoy con los nombres, estoy medio, porque es una mujer la que escribe sobre esto, tuve la suerte de ser dirigido por ella también, que habla de la psicoterapia transgeneracional. Y entonces, las técnicas son, busquen Moreno, busquen todo lo que sea de Pavlovsky, Martínez Buquet, autores argentinos, ¿no? Hubo cuatro. Dalmiro Bustos, primero Pavlovsky, que fue mi maestro, Dalmiro Bustos, Martínez Buquet, y recién tenía el cuarto, que en este momento se me borró. Esos serían como las bases en lo que es habla hispana. Y luego mucho texto en portugués y en inglés, pero nosotros que hablamos mucho en castellano, en español, con ellos, busquen porque todavía, aunque sea en la web o en forma digital, van a encontrar muchísima bibliografía sobre esto, con técnicas. Con técnicas, pero básicamente con los fundamentos de esas técnicas. Y en mi segundo libro, vuelvo a decir, lo menciono no para... Yo no vendo libros, se ocupa la editorial de esto, no estoy en la venta de los libros, pero mi segundo libro, el que es El arte de soplar brasas en acción, ese libro lo único que tiene son dinámicas, ejercicios y técnicas que pueden ser utilizadas por profesionales de uno o de otro lugar. Por eso se llama En acción. Bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué piensas que hace que el psicodrama funcione? Campos, pregunta Elena. ¿Qué es lo que hace que el psicodrama funcione? Sí, ¿qué piensas que hace? Fundamentalmente porque abre posibilidades de acción. Abre posibilidades de acción. Contribuye a ser... A mí me gusta mucho algo que es juego. Yo siento fascinación por las palabras. Ya me deben haber escuchado hasta el hartazgo que yo digo esto. Siento fascinación por el lenguaje, siento fascinación por las palabras. Además de ser lector, me fascinan las palabras y el poder de las palabras. Y si quieres me pongo un poco más místico y digo, ¿cómo empieza el Antiguo Testamento? ¿Cómo empieza el Evangelio? ¿Cómo empieza todo? Por si no lo recuerdan ustedes, pecadores que me están escuchando, y lo digo en broma, empieza simplemente con esto. Y dijo Dios, hágase la luz, empieza con la palabra creadora. Y el psicodrama suma la acción a la palabra, suma el cuerpo, suma la emoción. Están integrados los tres lenguajes en lo que es psicodramático. Y eso posibilita ir más allá.
la otra cosa que a mí me gusta, ¿por qué digo que me fascinan las palabras? Porque yo digo, yo uso un lenguaje metafísico. ¿Alguno me entiende? Probablemente la gran parte de los audientes no. ¿Qué es eso del lenguaje metafísico? Leo, yo conozco la metafísica, pero ¿qué es el lenguaje metafísico? Physis, del griego, significa lo que aparece. Meta es más allá. Metafísico es más allá de lo que aparece. Y el psicodrama o las técnicas psicodramáticas lo que posibilitan es eso, escuchar más allá de lo que se dice, ir más allá de lo que se habla. Por eso es un enorme facilitador. Pero atención, vuelvo a decir, no es un juego. Si bien parece un juego, no es un juego. Hay que entrenarse para esto. Es muy difícil. Difícil es una palabra tuya, no es una palabra que yo digo. Es muy responsable hacerlo. Pero si te pones, mira, si hasta yo lo aprendí, ¿por qué no lo vas a aprender tú? Bien, hay más preguntas. Aquí leo, por ejemplo, Evelyn dice, esas técnicas se usan más con personas con emociones reprimidas que necesitan liberarlas, más que en otra circunstancia o necesidad. No, no necesariamente. Se utilizan con todo tipo de personas porque esa persona puede tener dificultades para expresarse, pero también puede tener algún tipo de inhibición con el cuerpo. Porque recuerden, o recuerda Evelyn, que drama es acción, y ahí entra el cuerpo. Y hay personas que pueden tener dificultades con eso, con poder mostrarse desde ahí. Personas que tienen muchas dificultades con el rol y de quedar pegados a un rol. Hay que trabajar mucho con esto, ¿no? Y si yo hago este papel y después no puedo volver de él, o si lo hago tan bien, supónganse que tiene que hacer el rol de un violento o una violenta. Y de pronto lo hace tan bien y quedo expuesta a la mirada de los otros. Y los otros pueden pensar que soy violento de verdad, ¿no? Y entonces me inhibo. Y ahí es la enorme responsabilidad del facilitador, del terapeuta, del director, de generar el contexto para que esto sea posible. Leonardo, He perdido la imagen. perdón. Con esto que cuando contabas lo que sucedía en el centro Recoleta, tú decías que la gente colaboraba y no se intimidaban. Me gustó mucho esa experiencia por el hecho de que imagino que todos los días era gente diversa, ¿no? Los que visitaban, Claro. y que se sumen a algo así de golpe y que lo llamen adelante y que hagan un papel, que no les resulte un poco intimidatorio o que tengan un poco de a ver, no vine para esto, vine a ver solamente. Claro. No, pasa, pero el hecho ya de haber entrado por curiosidad, de pronto el que quería irse se iba, la sala estaba abierta. No es que la sala se ponía a oscuras y se cerraban las puertas. Es un lugar, no sé si lo conocés, José Luis, el lugar, es como un museo enorme que tiene distintas salas, es muy recorrido, afuera es un parque que está Palermo, y entonces la gente iba ahí el domingo y circulaba. Algunos entraban de curiosidad y se iban, y otros entraban y se quedaban, y era un espacio de juego, ¿no?
no se obligaba a nadie a nada, era todo una invitación. Pero sí, hoy si tú me dices como hacía Moreno, Leo, ¿y harías esto en el parque, en la calle? Hoy no me atrevo a hacerlo. En una sala sí. No lo haría porque ya me cansé de hacer eso también. Hoy no estoy para eso, pero lo hago por ahí en un ámbito de aprendizaje, con alumnos, para enseñar lo utilizo. O si como hacía él, lo irías a hacer a un parque, a las afueras del museo, del centro cultural, no, ahí no me expongo, estoy como más recluido con eso. Perfecto. Veo que están solicitando el correo donde pueden comunicarse contigo directamente o para inscribirse en alguno de los cursos. Sí, José Luis. Sí. Tú, Rubén, he facilitado la red de Living Group y el Instagram personal de Leonardo. Cualquier dato adicional, Pero más Leonardo. fácil, yo estoy en este momento, mi webmaster me está cambiando todo, está quedando una página divina, hermosa, fantástica. Me encanta que me contacten. Acuérdense, gracias José Luis, no estoy vendiendo. No, pero por sí favor. Me encanta el contacto. Es leonardowolk.com. Ustedes ponen leonardowolk.com y van a entrar en una página muy bonita donde está todo lo que yo hago y la manera de contactarme también. En este momento la página se está rediseñando, pero igual los que me escriben yo siempre respondo. Por una cuestión de respeto al otro, siempre respondo correos. A lo mejor no los respondo en un día y espero al día siguiente, pero siempre, por lo que sea, respondo. Y ahora ya estamos aquí casi terminando el año. No ustedes, por ahí están entrando en el frío, en el invierno, y extraño muchísimo el frío. Haber pasado más de una vez la Navidad en la Nochebuena y la Nochevieja en la Plaza Mayor de Madrid, o en la casa de amigos en Menorca, o en la casa de otros amigos en Murcia, que todavía me siguen invitando a pesar de todo y yo me siento un español más. O en cualquier lugar, hay personas de otro, ¿no? Pero para nosotros con las fiestas, con la Navidad, con todo aquí, se cierra como un momento del año. Lo que proyecte, sí, tengo el proyecto lo voy a volver a hacer como lo hice este año y años anteriores, 2021 con pandemia o sin pandemia, voy a abrir nuevos grupos de lo que sea. Y sí, sigo haciendo supervisiones individuales y esas cosas, ¿no? Pero cualquiera que quiera conectarse conmigo, leonardowolk.com. Muchas gracias. Gracias por permitirme esto, ¿sí? Aquí hay un mensaje de Laura que tú la has nombrado hoy. Ajá. Lo podemos leer, dice que ha tenido el honor de organizar y ver trabajar a Leo en talleres de técnicas psicodramáticas en Madrid, en Murcia, y ojalá podamos repetir, si tenéis la oportunidad de participar en una formación así, es transformacional como todas las propuestas de Leo. Me honra ser su amiga y colega, muchas gracias a EAPRO por organizar esta charla y dar visibilidad a un tema para muchas personas desconocido. Qué bien, gracias a Laura y a toda la gente. Bien. Bueno, por mi parte, yo ya estoy. Ustedes son los que tienen el mando ahí y me dicen hasta cuándo y hasta dónde. Bueno, hay muchos agradecimientos, Leonardo. Bien, Evelyn dice bravo, qué buen testimonio. Miriam agradece. Carmen, muy interesante la ponencia, totalmente transformacional en terapias. Adriana dice excelente. Gracias a EAPRO, gracias Leonardo. Sibelis, muchas gracias por esta excelente ponencia. María Ángela dice, ¿podría definir desde su experiencia lo que es la tele? Bien, sería para demasiado, ¿no? Sí. Es largo. Es largo. Mitzi dice, Pero excelente, un honor. Le recomiendo. Gracias, mil gracias. Mil gracias a todos. Trastero de las Artes, gracias, muy buena la propuesta. Gracias, Trastero, por estar. Excelente presentación, muchas gracias, dice Edmundo. Pablo Pini, muy bueno. Leo, como siempre, un abrazo. Mariela, muchas gracias a EAPRO y Leonardo.
Carol, maravilloso poder recibir tanta información útil. Maribit, desde Venezuela, gracias Leonardo, siempre es muy valioso poder mirar el modelo en el ejercicio profesional del coach y del psicoterapeuta. María Jesús Rodríguez, muchas gracias. Damián, gracias a EAPRO por la excelente masterclass. Un placer escuchar a un especialista como el licenciado Wolf. Genial, un montón de saludos así que primeramente nosotros queremos agradecerte, Leonardo, tu implicación y tu disposición, y sabemos que contigo solamente es acordar fechas, porque nunca nos dices que no, así que en cierta manera estamos ahí esperando y te agradecemos muchísimo, muchísimo por tu aporte y por todo lo que haces no por la profesión, por construir mejores profesiones, porque como tú mismo dices, aquí hay, bueno, como lo has visto, ¿no? Coaches, pero también hay terapeutas, hay psicólogos sociales, y cada uno va viendo en el interés cómo forjar, cómo ser mejor cada día, y como tú decías, están implicadas personas, y ahí es donde nos ponemos serios, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu aporte y todo lo que haces para las distintas profesiones. También a cada uno de los participantes, muchísimas gracias por haber estado, gracias por este compromiso, y Rubén, muchísimas gracias también por tu participación siempre, y para el cierre vamos a anunciar la masterclass del próximo jueves. Vale, bueno, el próximo jueves estaremos llevando a cabo la masterclass a cargo del licenciado Mario Posassini, que se titula El poder de la actitud. Así que con este ID que han ingresado el día de hoy, ya pueden acceder el jueves próximo, así que no es necesario reservar su plaza, ya la tienen reservada. Y en caso de solicitar certificaciones, que es opcional, no es un impedimento para acceder a las masterclass, lo pueden solicitar a través del correo de formación aeapro.eu. Así que eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Leonardo, por esta contribución, por tu experiencia, por compartir estos aprendizajes con todos nosotros y a todos ustedes por haber asistido y la disposición que han tenido durante todo este tiempo, casi 2 horas, así que muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Nos encontramos el jueves, están invitados. Gracias. Luego.